hace algún tiempo a alguien se le ocurrió invitarme a mí a dar una conferencia, una plática, un pequeño curso en, en el Centro Médico ABC, es un hospital privado, ajá, este, se les ocurrió invitarme porque no sabían que yo no sé nada de eso, ¿no? Debían de invitar a una gente que supiera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, esto material que ustedes van a conocer, bueno, pues es parte de lo que nosotros presentamos en un curso que fue bastante prolongado, pero ahora vamos a ir viendo elementos puntuales y vamos a estar regresando a este curso para ir revisando una serie de características, porque a final de cuentas aquí adelante vamos a entrar a la tomografía computada de tórax, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por la parte sencilla. La parte sencilla entonces, ajá, nos habla de cuáles son los métodos de imagen y entonces tenemos aquí de entrada, tenemos aquí de entrada, si tienen la pantalla completa, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, correcto. Aquí de entrada tenemos, yo al frente tengo un pequeño letrero que dice compartiendo la pantalla, pues ustedes no lo tienen, ¿no? Sí, creo que lo puedes tachar. ¿Mandé? Creo Ustedes que ese le tienen, puede dar minimizar o tachar por si le molesta. de acuerdo, pero ustedes no lo tienen, ¿no? No, no, nosotros no lo Ok, visualizamos. no. entonces ustedes van a ver una radiografía de tórax, que es una radiografía de tórax que nosotros quisiéramos ver más frecuentemente. Desgraciadamente es lo menos frecuente que vemos en la actualidad, es decir, la moda ahora es ver alteraciones radiográficas. Ajá, lo de ahora es ver alteraciones radiográficas y por desgracia, ver una radiografía de tórax normal como esta es poco frecuente, ¿de acuerdo? Poco frecuente. ¿Qué características nos dicen que esta es una radiografía de tórax normal? Bueno, las características que nos dicen que es una radiografía de tórax normal están dadas primero con nada por la técnica que se utiliza, ¿de acuerdo? La técnica que se utiliza es muy importante, mucho, muy importante. Y lo primero que ustedes tienen que tener perfectamente claro es que el paciente al que le van a tomar una radiografía póstero anterior, una proyección póstero anterior de tórax, debe estar a 1.8, 1.9 metros de distancia. El, el equipo donde sale el rayo hacia el chasis y la persona, ¿de acuerdo? Si está más cerca, no da la imagen de la radiografía posterior anterior. Ajá. Tiene esa distancia. Tiene que tener una posición adecuada la persona debe tener una posición adecuada y la posición adecuada es el mentón en alto, los brazos en alto, como abrazando el chasis que está enfrente de la persona, es decir, el chasis está en la parte anterior de la persona, en el pecho, y la incidencia del rayo es de la parte posterior hacia la parte anterior, ¿de acuerdo? Eh, estas especificaciones, la placa debe ser inspirada, y a inspiración máxima, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que si técnicamente la placa está bien tomada, entonces la placa va a ser normal y les va a servir para hacer interpretación de la misma, ¿de acuerdo? Si la placa técnicamente no está bien tomada, ustedes tienen toda la facultad para pedir una nueva placa y una placa que técnicamente lleve los elementos para hacer una póster anterior de tórax, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que esta placa está bien tomada? ¿Cómo me doy cuenta que está bien tomada la placa? Porque la posición en la que está la persona a la que le toman la placa debe de ser la posición correcta. Ahora, ¿qué elemento nos dice de la placa que estamos viendo? ¿Qué elemento nos dice que esta placa fue tomada en posición correcta? El elemento que nos dice que esta placa ha sido tomada en posición correcta es el elemento que está ahí en la punta del cursor. ¿Observan el cursor? Yo no. ¿Sí? Yo no alcanzo a ver. No, no se A ver, ve. permítame que tengo aquí. Ya lo moví. Ok, ¿ya ven el cursor? Sí, ya se ve. Eso es. El cursor está en una apófisis espinosa. ¿Qué apófisis espinosa es esa?
Ya no se ve. Es que creo que solo se ve cuando lo mueves. Si lo dejas estático Bueno, ya no lo de- vemos. De acuerdo, ok, entonces vean ustedes, vamos a ver. Maldito equipo touch, pero ahorita lo dominamos. Eso es. Ahí ya le están viendo de nuevo. Ahí está exactamente ahí. Ahora la voy a quitar un poco. La voy a volver a poner. Este cursor es tan obediente como cualquier alumno del Politécnico. Ok, a ver, ¿qué pasó? Ok, entonces, este elemento que les vuelvo a mostrar, ahí donde está el cursor exactamente, veanlo rápido. Ok, ese elemento que ustedes están observando es la apófisis espinosa de T3, de la vértebra torácica tercera, ¿de acuerdo? La apófisis espinosa de T3 debe estar, para que la posición del paciente sea adecuada, la apófisis espinosa de T3 debe de estar equidistante y simétrica de ambas clavículas, ¿de acuerdo? Observen cómo la clavícula izquierda y la clavícula derecha están a la misma distancia de la apófisis espinosa de T3 y además están en posición simétrica. Ajá. Están en posición simétrica. Ajá. ¿Qué quiere decir? Ni la clavícula izquierda ni la clavícula derecha no están una más arriba de la otra, no está una más metida que la otra. Están las clavículas, la izquierda y la derecha, están a la misma distancia y están simétricas de T3, ¿de acuerdo? Si ustedes observan en una placa la apófisis espinosa de T3 entre las dos clavículas de manera equidistante y simétrica, el paciente está en buena posición cuando le toman la radiografía, ¿de acuerdo? Ese es el criterio de posición. Ese es el criterio de posición. ¿Cuál es el criterio de incidencia del rayo? Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que el técnico no le dio vuelta a todo el botoncito y se le pasó la cantidad de rayo y la placa queda sobreexpuesta? ¿Cómo sabemos que tenía algo de flojera, le dio vuelta poquito al rayo y no alcanzó a hacer suficiente intensidad de rayo? Bueno, el criterio para incidencia de rayo, es decir, para saber que la cantidad de radiación fue la suficiente para que los tejidos aparezcan como realmente son, el criterio de incidencia del rayo es que ustedes observen la vasculatura de los lóbulos inferiores, que la pueden ver aquí. Vean aquí la vasculatura de los lóbulos inferiores. Esto que estamos observando son vasos y se ven perfectamente. Entonces nosotros observamos la vasculatura de ambos lóbulos inferiores y también se puede insinuar, como por aquí, miren, como por aquí, ¿ya vieron esto? También se insinúa la vasculatura detrás de la silueta cardíaca. Si nosotros observamos insinuada la vasculatura detrás de la silueta cardíaca y clara la vasculatura de los lóbulos inferiores, entonces estamos ante una placa en la cual utilizaron la cantidad de rayo adecuada. ¿De acuerdo? Adecuada. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, si utilizaron la cantidad de rayo adecuada y si la posición es adecuada, ¿cómo va a salir la placa? Va a salir mostrándonos todas las estructuras del tórax, no solo los pulmones, todas las estructuras del tórax en la intensidad de cada uno de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, con estas características de normalidad, nosotros ya sabemos que esto que está aquí es hueso, ¿de acuerdo? Que esto que está acá es hueso, ya sabemos que esto que está aquí es hueso, ya sabemos que este hueso tiene una proyección muy ligera en este borde, que es el borde de la escápula. También tiene una sombra muy tenue. Observen la sombra tenue, en el lado derecho, que es el borde de la escápula, que están fuera las escápulas, ¿de acuerdo? También observamos entonces esta opacidad que corresponde a la silueta cardíaca. Observamos la opacidad que corresponde a la silueta cardíaca.
observamos la radiolucidez característica. Vean ustedes, observamos la radiolucidez característica de la columna aérea de la tráquea. Ajá. Esto es la columna aérea de la tráquea. No les estoy diciendo que yo vea la tráquea ahí. Estoy viendo la columna aérea de la tráquea. Y veo sus paredes lateral derecha y lateral izquierda, ¿de acuerdo? También observamos dónde inicia la tráquea en el espacio subglótico, que si observan ustedes el espacio subglótico en esta posición, aquí, si observan el espacio subglótico, ven cómo ligeramente se angosta ahí la luz y empieza a hacer un poquito más ancha en forma de cono, hasta que toma la característica de lo que es la luz de la tráquea. La tráquea termina ahí donde se bifurcan el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Entonces nosotros observamos a nivel, de nosotros observamos a nivel de la bifurcación lo que se conoce como la carina. ¿Sí observan la carina ahí? ¿Está en la parte trasera? ¿Eh? ¿Está en la parte trasera o es que no lo diferencio? Mira, la carina está aquí. ¿Ya la vieron? Ahí donde está el cursor ahorita. Esa es la carina. La carina está más o menos a nivel de T5, T6, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, la carina es la bifurcación del bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo que baja ligeramente horizontalizado hacia acá. Es el bronquio principal izquierdo. Recuerden que podemos tener una radiolucidez especial aquí, porque esta es la división superior o el lóbulo superior izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces el bronquio del lóbulo superior izquierdo se insinúa saliendo aquí, miren, aquí sale. Ese es el bronquio de la división superior o bronquio del lóbulo superior izquierdo. Del otro lado tenemos, aquí está la carina. Esta es la luz del bronquio principal derecho. Saliendo de la parte superior del bronquio principal derecho, tenemos la eminencia del bronquio del lóbulo superior derecho, ¿de acuerdo? Hasta aquí se observa, nada más no se puede observar más, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí se observa claramente. Ahora bien, seguimos el trayecto del bronquio del lóbulo, del bronquio principal derecho. Este es el trayecto del bronquio principal derecho. Esta zona que nosotros observamos es el bronquio intermediario, que ya conocemos porque conocemos la anatomía desde que vimos los segmentos, ¿de acuerdo? Es el bronquio intermediario, ajá. Y ya hacia abajo, hacia acá abajo, ya hacia abajo está la pirámide basal, pero no se distingue el bronquio que lleva hacia la pirámide basal. Distinguimos hasta el bronquio intermediario, ¿de acuerdo? Siempre se distingue hasta el bronquio intermediario. Ok. Ahora bien, lo que nosotros observamos, es la pared lateral del bronquio principal derecho y observamos una estructura radiopaca. Miren, vean esta estructura radiopaca que le estoy señalando. Esta estructura radiopaca en ocasiones es más redondeada, en ocasiones es cónica, en ocasiones es cilíndrica, en ocasiones es más alargada, en ocasiones es más corta, pero esta estructura que ustedes observan aquí siempre está en ese sitio. Esa estructura que nosotros observamos ahí, esa estructura es la arteria pulmonar derecha, ¿de acuerdo? La arteria pulmonar derecha siempre se encuentra en ese sitio, en el bronquio intermediario, pegada a la pared lateral del bronquio principal izquierdo, ¿de acuerdo? Esa estructura radiopaca, esa es la arteria pulmonar. ¿Sí la identifican? ¿Me la podré marcar? Aquí está, miren. ¿Sí la ven? Ah, sí. Esa es la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha siempre está en ese sitio, topográficamente siendo se encuentra allá. Aquí observamos la arteria pulmonar izquierda,
pero desgraciadamente es muy variable. No siempre se observa ahí, no siempre se observa ahí. A veces se observa más arriba, a veces más abajo, porque el bronquio principal izquierdo tiende a horizontalizarse de manera variable. En ocasiones queda la arteria pulmonar izquierda detrás del corazón cuando el corazón tiene algún crecimiento especial. Ajá, ¿sí? Y entonces la arteria pulmonar izquierda no siempre está en ese sitio, pero la arteria pulmonar derecha siempre está en la pared lateral del bronquio principal derecho, montada ahí es la arteria pulmonar. Por eso se observa esa radioopacidad que mucha gente le llama pariliar. Realmente es el ilio. Realmente es el ilio. Recuerden que el ilio es la eminencia hacia el interior de los pulmones, de los bronquios y de los vasos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahí está. ¿De acuerdo? Observamos nosotros entonces esta estructura de un color gris oscuro, toda esta estructura de un color gris oscuro es radiolúcida porque hay gas, hay aire. Ajá. Esta estructura tiene un ápice, tiene un ángulo costodiafragmático, ajá, derecho, un ángulo cardiofrénico derecho, y los mismos ángulos están del otro lado, ¿de acuerdo? Con la misma región apical del pulmón izquierdo, pulmón derecho, ¿de acuerdo? Ok, muy importante, muy importante que el diafragma siempre tiene un ligero nivel más elevado el derecho que el izquierdo. Siempre está ligeramente más elevado el derecho que el izquierdo, y eso es normal, ¿de acuerdo? Cuando tenemos el concepto de elevación diafragmática, cuando uno de los semidiafragmas está elevado, está más arriba que su contraparte, que del otro lado, 2 espacios intercostales. Si ocurre eso, entonces tenemos eso que se conoce como elevación diafragmática. Si tenemos los diafragmas, como en el caso de esta persona, estos diafragmas son normales. Vean ustedes que tienen una curvatura, vean que tienen su curvatura, y estos diafragmas son normales. Recuerden, el músculo, ese diafragma es el músculo principal de la respiración. Es el principal músculo de la respiración. Tiene de 9 a 12 milímetros de grueso, y es el responsable de que nosotros respiremos, ¿de acuerdo? Es el responsable de que respiremos. Pero su integridad no se observa en la radiografía de tórax, la integridad del diafragma no se observa, porque siempre están opacidades diferentes o variaciones en las estructuras, y del lado derecho siempre lo tapa el hígado, y del lado izquierdo una silueta más variable en densidad, que es la cámara gástrica, ¿de acuerdo? Ok, entonces vean ustedes, observen cómo nosotros tenemos, o esta persona tiene este elemento que está aquí, que son tejidos blandos. Los tejidos blandos, cuando la persona es mesomórfica o cuando es ectomórfica, se observan perfectamente ahí, pero si una persona es endomórfica, tiene algún grado de obesidad, a veces el tejido blando llega a cubrir lo que es el chasis llega a abarcar todo el chasis de la placa, y no se observa este espacio aquí, radiolúcido, no se alcanza a distinguir. Y es muy frecuente, dado que también es muy frecuente la situación de la obesidad como uno de los problemas actualmente de salud pública en México y en el mundo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es muy importante? Que recordemos de la radiografía simple de tórax, que vamos a tener un corazón, que vamos a tener arterias pulmonares, que tenemos bronquios principales, que tenemos, como en este caso, la visualización de los bronquios de las divisiones superiores izquierda y derecha, que a nivel inferior los bronquios solamente los vemos hasta el nivel de lo que es el bronquio intermediario, pero que no alcanzamos a distinguir la luz de lo que es los bronquios ya dentro de la pirámide basal, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces esto que observan es una placa de tórax normal. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No, todo bien. No, doctor. Ajá. No sé, no se les vaya a ocurrir pensar que van a ustedes a ver este tipo de estudios frecuentemente. La verdad es que esta placa es una placa técnicamente bien tomada y en las instituciones la verdad es que dada la carga de trabajo, el técnico siempre tiene alguna prisa, algunas veces se le escapa la cuestión de la posición del paciente. Es más, miren, el técnico le dice al paciente o a la paciente, porque a veces son pacientes de edad avanzada, párese ahí, la persona apenas se va acomodando y el técnico dice, ya está tomada. Y el que sigue, ¿no? Entonces, esta situación de la premura del tiempo hace que los técnicos no lleven tomen en cuenta la técnica con la que se toma la placa, ajá, pero nosotros sí lo debemos de tomar en cuenta y debemos de regresar al paciente a una nueva toma de placa si es que la placa que tomaron no es la adecuada. Nunca vayan a arriesgar un diagnóstico, jamás vayan a arriesgar un diagnóstico si identifican que la técnica de realización de un estudio no es adecuada y ustedes pueden hacer el reporte en su interpretación, placa técnicamente inadecuada. Entonces eso te impide hacer un diagnóstico, no te aventures a decir algo que no es porque la placa no tiene las características que debe tener y tú tienes toda la libertad de pedir una placa bien tomada, ¿de acuerdo? Ok. Entonces observen cómo cambia la situación con las densidades. Una densidad alta es rápidamente identificada, una densidad alta es rápidamente identificada, y aquí observamos una densidad alta que tiene una imagen redondeada, un borde bien definido, pero lobulado. Observen cómo está lobulado, ¿ah? Cómo la imagen abarca toda la parte central, obsérvenla. ¿Ah? El borde del lado izquierdo es irregular, pero definido pero irregular. Ajá. Y en conjunto esto que observan aquí corresponde a una masa mediastinal. ¿De acuerdo? Esta es una masa mediastinal. Entonces, este tumor no está en el pulmón. Este tumor se encuentra en un espacio que se llama mediastino. ¿De acuerdo? Y el mediastino es todo menos pulmón. ¿De acuerdo? La definición de mediastino son todas las estructuras intratorácicas con excepción de los pulmones y la pleura visceral. ¿Vale? Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, oye, dime cuál es el mediastino. Ay, Dios. Si alguien les pregunta a ustedes, dime cuál es el mediastino o qué es mediastino. Ajá. Tú le vas a decir que mediastino es todas las estructuras intratorácicas con excepción de los pulmones y la pleura visceral. ¿De acuerdo? Entonces, si esta masa tumoral se encuentra en el mediastino, entonces no está en el pulmón. ¿Ah? Cuando tú tienes esta imagen, no sabes en qué compartimento del mediastino, porque hay 3 compartimentos, se encuentra la masa, pides una placa lateral y aquí ya te diste cuenta que la masa está infiltrando hacia las vértebras. Tengo un problema con esto, no sé por qué está brincando, pero ya lo voy a averiguar. Ajá. Muy loca. Entonces se encuentra infiltrando hacia las vértebras y la masa inició en el mediastino medio, pero se infiltró hacia el mediastino posterior. ¿De acuerdo? Entonces esta masa tiene una posición muy especial que se observa en el mediastino medio y en el mediastino posterior. Ajá. Entonces, observen ustedes. Ajá. Esta es una radiografía en donde nosotros pedimos que la incidencia del rayo sea anteroposterior y el rayo sea dirigido a los ápices. Era muy importante esta técnica porque nos permitía ver lesiones tuberculosas que habitualmente son apicales, ¿de acuerdo? Ahora recientemente hemos encontrado lesiones tuberculosas en cualquier parte del pulmón, pero anteriormente era característico que eran lesiones apicales, ¿de acuerdo? Lesiones apicales.
Observen esto, que esta imagen que ustedes tienen no la van a ver porque ya no se realizan tomografías lineales. Ajá. Esta es una tomografía lineal, se cortaba al paciente con un con una serie de placas radiográficas, se cortaba al paciente como si fuera rebanada de jamón, pero esta técnica no tenía reconstrucción computarizada. Ajá. Digamos que esta es la abuelita de las tomografías de ahora, ¿no? Esta es la primera tomografía que se utilizó. Ajá. Y aquí observamos en la región apical derecha una opacidad redondeada. Ajá. Una opacidad aquí de densidad alta con una radiolucidez interna, y esta es una caverna tuberculosa. ¿De acuerdo? Recuerden que la caverna es una radiolucidez con pared, y si la pared es gruesa, entonces es una caverna. Si la pared es delgada, es otra cosa, pero si la pared es gruesa, es una caverna. Y es una caverna tuberculosa apical derecha. ¿De acuerdo? Ajá. Si ustedes se imaginan que esta imagen, si ustedes se imaginan que la imagen del lado derecho es algún tipo de tumoración o cosas así, no, es no sé qué le pasa a mi equipo, pero me está, sí, me está jugando rudo. Ajá. Entonces, digamos, es una caverna tuberculosa en una tomografía lineal que ya no se hacen, porque ya no se hacen tomografías lineales, ahora todas son con reconstrucción computarizada. Si ustedes si ustedes observan una opacidad homogénea inferior en alguno de los pulmones, y en este caso, si su opacidad homogénea está en el pulmón izquierdo, entonces ustedes piden una placa en decúbito lateral izquierdo, y si esa imagen homogénea se corre, se desliza a través de la pared del tórax, la pared lateral izquierda en este caso, entonces ustedes tienen un derrame pleural. Algo nos está pasando aquí con no se preocupen, ya lo voy a resolver. Mañana ya tengo esto resuelto, perdón. No sé qué está pasando. No me había ocurrido. ¿Ah? Si ustedes tienen una imagen como esta, no vayan a pensar que la imagen del lado derecho de su pantalla, esta imagen, no vayan a pensar que es una tumoración. Recuerden que les había yo comentado que tenemos en ese nivel la arteria pulmonar derecha. Bueno, pues esta es una gran distensión de la arteria pulmonar derecha, y esta distensión de la arteria pulmonar derecha se debe a hipertensión arterial pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, la hipertensión arterial pulmonar es muy característica el ensanchamiento de la arteria pulmonar, como en este caso. Compárenla con la imagen del lado izquierdo con la imagen del lado derecho, compárenla, y ese ensanchamiento de la arteria pulmonar es indicativo de hipertensión arterial pulmonar. Obviamente esto hay que corroborarlo por ecocardiograma, pero la placa de tórax nos guía para pensar en esa alteración, ¿de acuerdo? Ajá. Estamos adelantando un poco, ahora sí estamos adelantando. Ajá. Ok, esto que les estaba comentando de la arteria pulmonar es muy importante, de acuerdo, muy importante, porque aquí en esta imagen van a ver lo que son las estructuras vasculares principales, las estructuras vasculares mayores del mediastino, ¿de acuerdo? Entonces esas estructuras que vemos ahí, incluyendo el corazón derecho izquierdo, la aorta, las venas cavas, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, todas esas estructuras están en el mediastino, ¿de acuerdo? No están adentro del pulmón, están en el espacio mediastino, ¿de acuerdo? Entonces, observen ustedes cómo tenemos arteria pulmonar derecha, que de hecho el tronco principal de la arteria pulmonar derecha es esta, y la imagen que observamos en la radiografía, como en este caso, ¿aquí la están observando? Sí, doctor. Sí. Sí. Esa es la porción descendente de la arteria pulmonar derecha. El tronco de la arteria pulmonar realmente es esta. Lo que observamos en la radiografía es la porción descendente, ¿de acuerdo?
Lo quitamos, pero en esta parte de aquí, ajá, por encima de las venas está el bronquio principal derecho, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo, el tronco de la arteria pulmonar izquierda, y obviamente la porción descendente, que es la que vemos aquí en esta zona. En esta zona es la porción descendente, pero observen cómo la placa de tórax, en este caso en el lado izquierdo, tiene una placa digital, pero como en la placa digital se pueden observar perfectamente los vasos mediastinales, ¿de acuerdo? Miren ustedes aquí hacia abajo, observen aquí esta zona, esta es la vena cava, ¿de acuerdo? La vena cava, la aorta abdominal, ajá, ajá, que realmente acá en esta no se ve, solamente se observa la sombra de la vena cava, que es esta, ajá. Observen cómo el callado de la aorta, si se alcanza a ver aquí, ajá, por debajo de la arteria pulmonar izquierda. En esta zona que les muestro aquí, miren, vean esta pequeña opacidad. ¿Si alcanzan a ver esta pequeña opacidad aquí? Bueno, esa es la eminencia del tronco brachiocefálico, que ustedes pueden ver aquí. Miren, este es el tronco brachiocefálico. En este caso es el tronco brachiocefálico derecho. Tenemos izquierdo también. Ajá. Y esa eminencia del tronco brachiocefálico se observa en esta zona. ¿Sí la alcanzan a observar dónde está el cursor? Sí, doctor. Sí, Ok, correcto. Entonces lo que es muy importante, lo que no tienen que perder de vista ustedes, es que siempre vamos a tener estructuras normales que hay que saber identificar con harta frecuencia, y a veces me pasa con los internistas, ¿ah? Con harta frecuencia, no solo los médicos familiares o otros médicos, los médicos internistas también de repente se distraen. Son simpáticos los médicos internistas, ¿no? Algunos de ellos todavía tienen contacto con sus planetas de origen, ¿no? Pero vean ustedes, con harta frecuencia me mandan placas y dicen que esto, como a veces aparece ligeramente redondeado, que les parece un tumor. No, pues no, hermano, es la arteria pulmonar, y es la arteria pulmonar porque siempre está en esa posición montada sobre el bronquio principal de derecho, ¿de acuerdo? De repente olvidamos conceptos que parecen muy básicos, pero que ustedes no deben de olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre que observes una opacidad muy particular, una opacidad, un ensanchamiento, busca ubicarlo de acuerdo a la estructura que debe de estar en ese sitio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que están observando ustedes ahí son estructuras cardiovasculares principales mediastinales, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo al respecto de esto, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las proyecciones de las cisuras, son las proyecciones de las cisuras, la cisura menor, la cisura mayor, ajá, que ya vamos a ver un poco más adelante con más detenimiento. Vean ustedes cómo están vean ustedes cómo aquí se ven perfectamente las proyecciones, lóbulo superior. Aquí viene la cisura, estamos hablando del pulmón derecho, ¿eh? Pulmón derecho, lóbulo superior. Ajá, cisura, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Perfectamente definido en una imagen, obviamente es una imagen tomográfica, ¿no? Esta que estamos observando aquí. Entonces, por favor, es muy importante no perder de vista, ¿ah? Que tenemos líneas mediastinales. Entonces el doctor Felson, que fue uno de los primeros médicos que se dedicó solo a radiología, el doctor Felson propuso la división del mediastino en la clasificación que conocemos actualmente: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Ajá. El mediastino, esta raya discontinua divide el mediastino posterior del mediastino medio, y esta raya discontinua nos marca el área del mediastino anterior. ¿De acuerdo? Es muy importante porque hay que saber dónde se encuentra cada uno de las, dónde se encuentra una lesión, porque dependiendo de la lesión que nosotros, depende del sitio donde ubiquemos la lesión, la tumoración corresponde a una estructura particular, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante porque este tumor
este tumor es de origen neurogénico, ¿ah? Y está principalmente creciendo en el mediastino posterior, aunque ya abarcó parte del mediastino medio, ¿de acuerdo? Entonces es un tumor de células que se originó en células neurológicas, ¿de acuerdo? En este caso, vean ustedes, en este caso este tumor que ustedes observan aquí, sí, sigan por favor el contorno del cursor. Este es el tumor. Este es el tumor. Este es un schwannoma, ¿de acuerdo? Es un schwannoma, ¿de acuerdo? Un tumor de origen en células neuronales, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante no olvidar la clasificación del doctor Felcher, que fue uno de los primeros médicos que dijo, bueno, hay que dedicarse a la cuestión de la imagenología cuando lo hacen cuando lo hacen con cariño a un área en especial es extraordinario. Yo en este momento recuerdo al doctor Felipe de Jesús de Alba, que es un radiólogo extraordinario, el doctor Criales, son gentes mexicanas que solo se han dedicado a la radiología y que llevan su especialidad con una dignidad extraordinaria. Si a algunos de ustedes se le ocurre hacer la residencia en radiología, bueno, pues nada más con que la lleven con dignidad, ¿no? Pero nunca vayan a olvidar que si son radiólogos también son médicos y tienen que tener datos clínicos del paciente, ¿no? En ningún lado como en el INER, el radiólogo sabe de patología, el radiólogo sabe de neumología clínica, el radiólogo sabe de farmacología. ¿Por qué? Bueno, porque en el INER se forman agentes integrales, ¿no? Forman agentes integrales. Entonces, en el INER el médico radiólogo conoce conoce de infectología, conoce muchas otras cosas, porque su obligación es saber de todo, no solamente comparar una imagen radiográfica con otra, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguno de ustedes se le ocurre, y eso sería muy bueno, a mí me daría mucho gusto, si a alguno de ustedes se le ocurre hacer la especialidad en radiología, bueno, van a saber de radiología de tórax, van a saber de radiología de cráneo, van a saber de radiología de abdomen, van a saber de radiología del sistema nervioso, van a saber de radiología en relación a todo lo que corresponde al corazón. Entonces es muy importante, es una especialidad extraordinaria, pero siempre sí implica una responsabilidad grande, ¿no? Recuerden que un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿sale? No se les vaya a olvidar, creo que el hombre araña por ahí decía algo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos platicado de los lóbulos, más adelante regresamos a radiología, pero por el momento le vamos a dejar aquí. Nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Nos estamos escuchando y nos vemos el lunes. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. Todo bien. Yo sí, doctor. Ajá. ¿La trama vascular se define como una situación patológica o un hallazgo normal siempre? La trama vascular es una situación, son estructuras normales, pero en alguna ocasión puedes encontrar la trama vascular reforzada, y recuerda que te dije, si tú observas la vasculatura de los lóbulos inferiores, eso es normal. Imagínate ahora que tú ves la vasculatura de los lóbulos superiores. Eso es cefalización del flujo y eso es hipertensión venocapilar pulmonar en la insuficiencia cardíaca. Entonces es uno de los elementos clave para hacer diagnóstico de edema agudo pulmonar en fase temprana, ¿sí? Si tú encuentras la vasculatura de los lóbulos inferiores y la observas bien, es que el técnico utilizó buena cantidad de rayos. Pero si tú observas en los lóbulos superiores muy reforzados los vasos, es decir, gran cantidad de vasos como arañas, entonces esa vasculatura está sobrecargada de líquido. Y ese es uno de los datos primordiales para hacer el diagnóstico de edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, ¿de acuerdo? Esa es hipertensión venocapilar. Recuerden, tenemos tres compartimentos en relación a ventilación y perfusión. Los tres compartimentos que propuso el doctor West. El doctor West es un fisiólogo, ¿no? Un fisiólogo respiratorio. El doctor West propuso
que tenemos 3 compartimentos y se llaman las áreas de West. La área 1 de West está bien ventilada, pero mal perfundida. Ahí no vemos casi vasos. Y esas son las zonas apicales. ¿De acuerdo? Las áreas medias del pulmón, donde vemos los grandes vasos en el mediastino, pero no vemos vasos hacia la periferia, ese es el área 2 de West, que está igualmente ventilada que perfundida. Y en la parte inferior, tenemos mejor vascularización, es decir, hay mejor perfusión y hay poca ventilación, menos ventilación en el área 3 de West, que son las áreas basales. ¿Ah? Entonces, como las áreas basales están mejor perfundidas que ventiladas, entonces vemos mejor los vasos y por eso los observamos en la placa técnicamente bien realizada. Entonces, no debemos observar vasos en los lóbulos superiores, ¿de acuerdo? Cuando los observamos es indicativo de patología, es hipertensión miocardial y es un dato incipiente de edema agudo pulmonar cardiogénico. Entonces nosotros, si ahorita me permiten que me extienda un poco, si nosotros tenemos que hacer la diferencia de edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico en una placa simple que se puede hacer, es esta cefalización del flujo y es esta apariencia de los vasos pulmonares de los lóbulos superiores lo que nos puede hacer diferencia nada más desde la placa simple de tórax, ¿de acuerdo? Por eso les decía, no hay nada igual a la placa simple de tórax porque nos da muchísimos datos, ¿no? Muchísimos datos a un muy bajo costo, ¿no? Digo, ahora que la cuestión económica es importante, nada más basta con que interpretes la placa adecuadamente y te va a dar muchísimos datos, muchos datos te va a dar, a muy bajo costo y a muy alcance de tu mano. Ya te quiero ver en el servicio social, en una región rural, solicitando una angioresonancia magnética, ¿no? Sí, ya parece que vamos a tener un recurso de esos, ¿no? O una tomografía helicoidal con medio de contraste, ¿no? Para ver tromboembolia pulmonar, pues no la vas a obtener. Lo más cercano que vas a obtener son radiografías de tórax y la obligación que tienes es de saber interpretarlas, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, Luis Manuel, que tú vas a ser cirujano, neurocirujano, ¿sí? Bueno, pues tienes la obligación de conocer placa de tórax, ¿de acuerdo? Porque algún día vas a pedir valoración preoperatoria y tienes que saber qué características son anómalas, y qué características te van a llevar a que tu paciente tenga riesgo de su cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no sabes ver placa de tórax, entonces vas a ser un buen neurocirujano, pero incompleto, ¿de acuerdo? Gaby, a lo mejor a ti te va a interesar algo en relación a la oftalmología. Bueno, pues si te interesa la oftalmología, tienes que conocer de placa de tórax, ¿de acuerdo? Es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante porque un día te va a llegar un familiar, un conocido, oye, mira, esta es mi placa, échame una mano. Tienes que tener esos elementos, ¿de acuerdo? Por lo menos los elementos para determinar cuándo hay una alteración radiográfica. ¿Sí? Deja de la caracterización, deja de la cuestión fina. No, esta placa tiene una alteración especial, ¿vale? Y ya se la dejas al cardiólogo, se la dejas al neumólogo, se la dejas al angiólogo para saber de qué se trata, pero tienes que identificar las alteraciones, ¿de acuerdo, Gaby? Muy bien. Entonces, Valeria, ¿qué es lo que tendrías que tener tú? Bueno, pues una placa de tórax tuya, ¿sí me entiendes? Para saber cómo entraste a la carrera, cómo vas a terminar, para saber cómo está tu evolución como persona, como organismo, y si en tu evolución a lo largo de tu vida aparece alguna alteración que tú no conocías, tú la identifiques también, ¿no? Eso es básico. No hay nada igual a conocerse uno mismo. Entonces, si no nos conocemos nosotros mismos, bueno, pues, imagínense, vamos a conocer a los demás, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? Sí, yo. Adelante. Es con respecto a una radiografía que había puesto, me causó conflicto la parte del tórax. En una se ve como más ancho, por así decirlo. Y la pregunta era si ese era un tórax en tonel o por qué estaba así. Es que me causó muchísimo conflicto esa radiografía. Sobre todo creo que la placa donde vimos las cisuras, ¿no? Creo que es O era otra. donde estaba, no, donde nos puso el lado del corazón, o sea, como una imagen y al ladito estaba esa. Te prometo que vamos a ver un tórax en tonel un poco más adelante porque vamos a ver radiología de enfisema pulmonar.
y te vamos a describir las características, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vámonos un poco despacio, pero a lo largo de este curso de radiología vamos a ver patología de enfisema pulmonar, vamos a ver patología de bronquitis crónica, vamos a ver otros tipos de patologías y vamos a estar regresando estas imágenes, ¿de acuerdo? Sí, no dudes en que vamos a regresar y vamos a ver varias cosas más, ¿sale? Entonces, Sí. por el momento, no sé, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, buenas noches, nos vemos el lunes, ¿sale? Doctor, Gracias. ¿qué veríamos el gracias, lunes? doctor. Perdón, ¿Qué veríamos el lunes? yo les aviso, ¿no? Ah, ok. Yo les aviso, ¿no? ¿Sale? Yo les aviso. Ok, entonces, Gracias. no Gracias. le quedo para servirle. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Antes, doctor. hay un detalle, hay una cosa muy importante que necesito que sepan. Necesito que se pongan de acuerdo, son 15 en el grupo, por lo menos es lo que aparece ahí. Son 15 en el grupo. Quiero que se pongan de acuerdo porque 2 de ustedes pueden exentar si aceptan hacer una revisión bibliográfica de un material que yo les voy a proporcionar. Les voy a proporcionar un material muy importante, es un estudio muy importante que nos habla de la duración de los anticuerpos antiinfluenza posterior a la pandemia de influenza, la del 2009, ¿de acuerdo? A alguien se le ocurrió hacer un estudio para valorar la duración de los anticuerpos y es muy importante que evaluemos cuál es la calidad de los anticuerpos que se producen, por qué algunos anticuerpos duran más que otros, por qué algunos producen más anticuerpos que otros, se refiere a cada uno de nosotros como persona, porque tenemos una variabilidad muy especial y todavía no lo conceptualizamos bien, sobre todo en la respuesta a la vacunación actual, ¿de acuerdo? Cada uno ha respondido de manera diferente a las diferentes vacunas, y esto es debido a cómo producimos anticuerpos y qué tanto duran en el organismo estos anticuerpos como elemento protector. Entonces necesito que 2 de ustedes digan yo, se pongan de acuerdo, yo les paso el material, ustedes lo traducen, no se exponen el tema, y quedan exentados del curso, ¿vale? No es tan sencillo, ¿eh? Hay que traducir el material, hay que entenderlo perfectamente, hay que exponerlo para todos y los demás lo tenemos que entender, y eso les permitiría exentar el curso, ¿sale? Entonces, 2 de ustedes se ponen de acuerdo, no se vayan a pelear, no vayan corriendo a decir yo, no, y analícenlo bien, digan yo sí puedo, tengo disposición, tengo elementos para hacer la traducción va a ser excelente, voy a montar una buena exposición, lo voy a entender yo y lo van a entender ustedes, y 2 de ustedes van a tener esa posibilidad, ¿de acuerdo? Obviamente sentarían con 10, ¿no? Si el trabajo, el grupo dice ha sido adecuado, ha sido entendible y nos ha ayudado a entender un elemento muy importante de la inmunidad humoral, ¿de acuerdo? Entonces, para el lunes me avisan quiénes son los 2 de ustedes, ya sea que se hayan puesto de acuerdo, ya sea que lo hayan hecho por sorteo, ya sea que alguien haya dicho tú y yo, cosas así, yo lo acepto, no hay ningún problema. Yo les proporciono el material y ustedes lo prepararán en unas 2 o 3 semanas, y lo presentarían para el grupo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ni siquiera tienen que preocuparse el material yo se lo voy a proporcionar, ¿sale? Ok, entonces váyanlo pensando. Es una oferta tentadora, pónganse de acuerdo, ¿sale? ¿Sí? Sería una buena jornada de trabajo, pero pues ya te libras de presión para el resto del curso, ¿no? Del semestre. ¿Vale? Nos estamos viendo, que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego, buenas noches.